buen día, o buen día a todos en una edición más de Axity Day en este 2021. Bienvenidos a todos, gracias por estar en este evento tan importante para Axity. Y me gustaría empezar este conversatorio con el tema del día. En este caso, hoy vamos a platicar con nuestros invitados de lo que es el viaje a la nube y una pregunta que es alrededor de lo que hoy en día toda la industria se hace alrededor de la decisión de lo que es el viaje a la nube, si es una decisión inteligente. Y para poder tratar de resolver esta pregunta y aprovechando las responsabilidades de nuestros invitados del día de hoy, pues vamos a tratar de ir abordando el tema a través de la experiencia de los panelistas que tenemos el día de hoy. Y para eso me gustaría aprovechar este momento para introducirlos, para presentar a nuestros invitados, clientes de Axity, a quienes les agradezco su participación el día de hoy. Y para hacer la presentación me gustaría ir básicamente presentando de dónde vienen, quiénes son, la responsabilidad que tienen y un poco de antecedente de cada una de sus organizaciones. Así que en estricto orden alfabético voy a empezar con Bancolombia. El día de hoy tenemos a Pablo Campo, quien es el analista de ciberseguridad en Bancolombia, y me gustaría dar algunos antecedentes de Bancolombia. Bancolombia es el grupo financiero multinacional colombiano con presencia centrada principalmente en operaciones en el continente americano, filiales y unidades de negocio en países como Colombia, Panamá, El Salvador y Guatemala. Bienvenido, Pablo, y gracias por estar aquí. Seguimos con Cementos Polpaico. Cementos Polpaico, tenemos el día de hoy a Iber López, quien es el subgerente de tecnología. Bienvenido, Iber. Y doy un poco de antecedentes de Cementos Polpaico. Cementos Polpaico es una empresa chilena que se dedica a la producción y abastecimiento de cemento. Es considerada la mayor empresa productora de cementos de este país. Y entre los productos y servicios que ofrece destacan el abastecimiento en obras de hormigón premezclado, el suministro de áridos para la construcción y asesoría técnica en obra. Bienvenido, Iber, muchas gracias por estar aquí. Y terminamos con la participación de Universidad de los Andes, quien tenemos hoy en día a Carlos Herrera, quien es el coordinador de todos los servicios de cloud en la universidad. Y para dar algo de antecedentes de la Universidad de los Andes es una universidad privada colombiana con sedes en Bogotá y Cartagena. Es una de las universidades más importantes del país. Está compuesta por más de 12 unidades académicas divididas entre facultades, escuela de gobierno, centros interdisciplinarios de estudios, y ofrece carreras universitarias, especializaciones, maestrías, doctorados. Cuenta con más de 140 grupos de investigación y posee un sistema bastante interesante de bibliotecas, de las cuales cuenta con más de 500,000 de volúmenes de libros que datan desde la Edad Media hasta la actualidad. Entonces, bueno, pues les doy a los panelistas la más cordial bienvenida. Les agradezco participar en el Axity Day y bueno, pues vamos a empezar con nuestro conversatorio. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Pues bueno, para empezar la charla del día de hoy, me gustaría empezar haciendo un poco de antecedentes del tópico de esta sesión, que básicamente plantea platicar con ustedes alrededor de las estrategias de nube, las que están pasando en el mercado en general, en la industria, pero también muy particularmente en las empresas y en las organizaciones a las que ustedes representan. Me gustaría platicar un poco alrededor de esto. La inmensa mayoría de las empresas hoy en día en todo el mundo están migrando sus activos críticos a la nube, la infraestructura en general, a tecnologías de nube. Sin embargo, una buena parte de ellos, una tercera parte, habla de todavía no entender si verdaderamente la tecnología de nube hoy en día les ha generado un beneficio, y esto es importante. Ahorita vamos a entrar en este debate de ideas y qué opinan ustedes al respecto. Y algunos estudios de analistas que tenemos por ahí en la industria hablan de 3/4 partes de empresas que hoy en día suponen
inversiones y cambios significativos en sus estrategias de infraestructura, y hablan mucho de la barrera y de los retos que significa la migración de las infraestructuras de los centros de datos a esta tecnología de nube. 2/3 partes de ellos hablan de hacerlo por cuestiones de eficiencias en términos de costos. 2/3 partes también hablan del tema de la seguridad como un elemento trascendental, ¿no? En el tema y un punto muy importante que les preocupa. La mitad de las empresas también hablan de que no necesariamente reducir costos es la única ventaja competitiva que ven en la nube, y el 40% de esos encuestados también habla de buscar mayor agilidad y productividad alrededor de la decisión de hacer un viaje a la nube. Y bueno, pues esto obviamente en la pandemia ha quedado mucho más de manifiesto cómo ha sido la nube un habilitador, un recurso que las empresas, las instituciones, los gobiernos han requerido utilizar para poder continuar sus operaciones. En muchos de los casos, casi todos o mayormente nadie quedó fuera de este impacto en términos de la pandemia, ¿no? De la que hemos sido objetos, de la cual todavía no terminamos de salir, y de la cual, pues aquí el mismo ejemplo del Laxity Day, ¿no? El cual hoy en día estamos conduciendo de manera virtual. Y lo bueno es que la tecnología hoy en día está disponible para poder continuar con nuestras actividades de manera diaria. Hoy en día desde nuestro hogar, desde algún lugar remoto en algún otro país. Así que, bueno, la tecnología ha posibilitado todo esto hasta el día de hoy. Así que, bueno, seguramente vamos a tener un interesante debate de ideas, sobre todo por la diversidad de las industrias a las que pertenecen la banca, el sector del cemento y el sector educativo. Y todos, de alguna manera, seguramente nos van a poder compartir grandes experiencias alrededor de eso. Entonces, sin más, me gustaría lanzar la primera pregunta, la primera reflexión aquí a la mesa, y en este orden de ideas, preguntarles por qué creen que las empresas, las instituciones están recurriendo a este tipo de soluciones en la nube y qué están viendo en ella desde el punto de vista de la aportación de valor en el contexto de esta nueva normalidad donde hoy en día la mayor parte, si no todos, estamos operando de manera virtual. ¿Qué opinan en este contexto como primera reflexión y como primera pregunta? Y en ese principio, a lo mejor arrancar en este mismo orden alfabético. Bancolombia, Pablo, si nos compartes algún pensamiento, reflexión, experiencia alrededor de lo que es esta disrupción en la banca y todo lo que acabamos de plantear. Bueno, Gustavo, en primer lugar, pues darle las gracias por esta invitación. Y bueno, entrando un poco en materia, pues dentro de lo que hoy se conoce como ese nuevo normal, el uso de la nube, pues indiferente si es en su contexto público o privado, pues ha traído consigo digamos que muchos beneficios para permitir y mejorar pues como condiciones laborales que la misma pandemia ha traído pues consigo mismo. No quiere decir que antes de esta situación de salud pública que vivimos hoy en día, pues no se tuvieran esos beneficios, sino que en un entorno en donde ya los medios digitales, el trabajo en casa ha tomado más fuerza, se vuelve vital que los colaboradores puedan seguir desempeñando sus funciones tal y como si estuvieran en sus oficinas, ¿cierto? Adicionalmente, el uso de esquemas flexibles de trabajo crecen como una tendencia mundial. Digamos que ya son muchas compañías a nivel mundial que han venido adoptando pues como estos esquemas y de alguna forma se ven obligados a hacer uso de herramientas que permitan avanzar sin entorpecer las operaciones que antes de la pandemia igual tenían, ¿cierto? Correcto, y es una tecnología que ya tiene mucho tiempo, bueno, algunos años, y bueno, ha quedado mucho más obvia su utilización en tiempos recientes. En Cementos Polpaico, Iber, ¿qué nos puedes platicar alrededor de esta misma reflexión? Yo quisiera separarlo primero en dos cosas. Antes de la nueva realidad, lo que nos impulsó, lo que nos cortó un poco el COVID, pero como decía Pablo, ya esto existía.
y muchas empresas están viendo valor en irse a la nube, bien sea en trasladar la infraestructura o bien en adquirir soluciones cloud, porque hay mucho de flexibilidad en el pago por uso, en poder armar arquitecturas a la medida. El crecimiento es muchísimo más flexible y sobre todo tú vas a tener un ahorro significativo en el mediano o largo plazo en lo que tiene que ver con la administración de estas infraestructuras y poder abocar o inyectar esos recursos más a explotar las soluciones en beneficio del negocio, más que estar administrando la infraestructura, que no deja de ser un tema un poquito más higiénico, más doméstico. Ahora, con la nueva realidad, esto se acrecentó, ¿no? Ya existía, si tú te fijas, muchas empresas anteriormente ya tenían modelos flexibles de trabajo y te dejaban por allí 1 o 2 días remoto, entonces esta tecnología estaba allí presente. Lo que tuvimos que hacer fue acelerarla a raíz del COVID y ha sido un actor muy potente porque te ha permitido acceder a la información que tú requerías o a las soluciones para completar tareas o flujos de proceso en tiempo real, con alta disponibilidad y con datos seguros. Si lo que nos tenemos que preocupar ahora es de que los datos estén bien encriptados, de que el viaje sea transparente y que no ponga en riesgo la operación. Pero hay un beneficio muy interesante en torno a explotar estas tecnologías cloud en la línea en la que te digo, ¿no? Bajando un poco la administración y adoptando mucho de pago por uso flexible, crecimiento escalable. Eso va a estar bueno e interesante en lo que viene para adelante. Perfecto, o sea, te subes a la nube y te quedas en la nube y la potencias, ¿no? Entonces, perfecto. Y sin duda, otro ámbito distinto en una dimensión diferente, el sector educación, ¿no? La Universidad de los Andes, ¿cómo enfrentó y cómo está enfrentando este reto, Carlos? Bueno, Gustavo, eso ha sido una completa transformación ahí, como decía Pablo y como decía Iber, el acelerador se metió pues a fondo el último año, una cosa impresionante. Digamos que veníamos haciendo cambios, cambios pausados pues, controlados, pero la verdad nos tocó transformarnos de un momento a otro. En menos de 6 meses lograr poder subir muchas cosas a la nube para que la gente tuviera la disposición de las plataformas. Desde sus casas, ¿no? Estudiantes de sus casas, pues los administrativos, los profesores de sus casas. La universidad no tenía ninguna plataforma pues adecuada para esa cantidad de acceso continuo y recurrente a sus entornos. Y entonces pues nos tocó acelerar ahí la cuestión. Estamos ya sobre la nube, una gran parte, un core de negocio importante, todas las plataformas de educación están arriba y pues creo que hemos cumplido a los estudiantes, profesores y administrativos con estas nuevas tecnologías que ha implementado la universidad. Súper bien, y sin duda, además, acelerando el cambio de pensamiento y de chip, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en las generaciones futuras que estarán a cargo de las empresas. Entonces, sin duda, también eso es muy importante. Gracias. Ahora me gustaría pasar a un segundo tema que es, lo mencioné hace un momento en relación al tema de que algunas de las compañías todavía dicen no tener o no encontrar todavía un resultado esperado específico en términos de, sobre todo en la búsqueda de beneficios tangibles en la migración a la nube. Y quizá una posible causa pueda ser que la estrategia de cloud de nube no esté necesariamente siendo integrada correctamente en el tema de la transformación digital. Por ahí Iber había mencionado algo alrededor de esto. ¿Y qué opinan alrededor de este planteamiento? Iber, tú que conectabas con esta idea en la reflexión, en la pregunta pasada, si quieres contigo directamente, ¿qué opinas al respecto de esto? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que las empresas que ustedes encuestaron llevan la razón. Yo creo que el viaje a la nube, por viaje a la nube solamente, no aporta ningún valor. Va más a ir orientado en lo que te decía anteriormente, en los costos de administración, etcétera, pero para el negocio es muy transparente. Al final esto es, venías haciendo tus labores hasta el viernes, ¿verdad? Y te desconectaron, te fuiste a servicio ahora en la nube, y el lunes sigues haciendo tus tareas como es de corriente. El viaje a la nube tiene sentido y le aporta valor al negocio en la medida que tú tienes una estrategia digital bien clara y donde tú sabes que irte a la nube es el primer paso de muchas derivadas
que van a venir para adelante. Entonces, en la medida en la que tú tengas conciencia de que una vez que estás arriba, puedes empezar, por ejemplo, a contratar soluciones que tienen que ver con Internet of Things, Machine Learning, Big Data, minería de datos, llevar a tu organización a hacer data driven, como la llaman ahora. Allí el negocio sí empieza a entender y dice, oye, esto tenía un valor, esto tenía un propósito y aquí ganamos harto. El viaje a la nube por sí solo es muy transparente, es muy higiénico de cara al usuario final. Perfecto. Y en el caso de Bancolombia, donde claramente pues, los bancos es un indicador, ¿no? Relevante el tema de la eficiencia operativa como indicador de medida de éxito en términos de la industria de banca. ¿Qué nos puedes platicar o compartir, Pablo, alrededor de esto? Sí, Gustavo, creo que Iber lo mencionó muy bien. Pues digamos que el proceso de transformación digital siempre trae consigo una revolución dentro de una organización, ¿cierto? Y digamos que en la adopción de este proceso se requieren cambios de paradigmas, uso de tecnologías disruptivas, integración de tecnologías digitales en todas las áreas de la compañía, cambios culturales, súper importante, y en general desafíos constantes al status quo, ¿cierto? Que permiten en el proceso experimentar y sentirse, digamos que a esas compañías sentirse cómodas con el fracaso. Digamos que muy similar sucede cuando dentro de tu proceso de transformación digital decides involucrar una migración de cargas a nube, ¿cierto? Son dos procesos que de alguna forma se deben ir ejecutando entrelazados e incluso me atrevo a decir que se vuelven interdependientes. Es muy importante en primera instancia lograr que la alta dirección conozca y acepte esos beneficios de la nube. Para ello debe estar claro el caso de negocio, que esté debidamente justificado y obviamente pues posteriormente divulgarlo al resto de áreas en caso de ser aprobado. Y como segundo paso, y pues me parece que es un cuestionamiento muy crítico, está en determinar cómo se va a llevar a cabo esa migración, ¿cierto? Es decir, tener clara esa estrategia de migración. Correcto. Y en el sector educativo que debe de tener, digamos, quizá otro esquema de pensamiento donde los costos no necesariamente tampoco le son ajenos, ahí en todos lados el dinero es escaso. ¿Qué piensa la Universidad de los Andes en este sentido, Carlos? De acuerdo, Gustavo. Digamos que es clarísimo que esto tiene que estar alineado con la transformación digital, ¿no? Es importante ser clarísimos ahí, ser claros en que pues, tiene que haber una buena planeación y tiene que estar involucrada todas las áreas de la organización. En nuestro caso, todas las unidades académicas, las unidades administrativas, financieras. Tenemos que entender las necesidades que ellos tienen para transformarlo así en las soluciones que podemos migrar a nube. Y pues definitivamente, si pretendemos pues migrar on-premise y un corte y pegue arriba pues en nube, creo que ahí se va a limitar mucho los beneficios que la nube nos puede dar, ¿no? Y sí, definitivamente hay que alinearnos con la transformación digital, involucrando a las áreas total de la organización. Perfecto. Y en este mismo orden de ideas, nos quedamos contigo, Carlos. ¿Cómo contribuye la nube en términos de, cuando estamos hablando de transformación digital y lo que estamos tratando de impactar es lo que ofrecemos desde nuestra trinchera de empresa, negocio, institución, en términos de la cadena de valor y la aportación hacia el mercado en este sentido? ¿Cómo influye la nube en esta posibilidad también de ofrecer, ¿no? Productos más ágiles, oferta más ágil, ¿no? Una propuesta más rápida que permita acelerar en términos de lo que sea tu propuesta al mercado, ¿no? Y en este caso, bueno, también las universidades también tienen competencia, ¿no? Entonces, sobre todo las universidades privadas. ¿Cómo ves este punto desde la óptica de la oferta educativa como Universidad de los Andes? Sí, digamos que el contenido que se tiene que dar a los estudiantes es continuo, ¿no? Todo el tiempo está cambiando, digamos que no es estático. Y pues la nube trae básicamente la receta lista en el tema de metodologías ágiles. Digamos que ya hay plataformas que se involucran como temas de DevOps que aportan al agilismo de manera significativa, ¿no? Los despliegues son muchos más rápidos y veloces y los contenidos están disponibles para las personas
casi de inmediato, pues es un continuo desarrollo ahí con estos temas. También el tema de no tener que estar administrando hardware, ni tampoco adquiriendo hardware, ni implementando hardware sobre on-premise, pues eso nos ahorra mucho tiempo en los proyectos que estamos llevando a cabo, ¿no? Y efectivamente está ayudando este tema de nube a hacer las cosas mucho más rápidas y ágiles para nuestro concepto como academia, ¿no? Y el sector educativo es un sector que seguramente debe ser muy demandante de que todo lo que eventualmente pongas en términos de oferta sea muy vanguardista y seguramente pues el reto es ese, ¿no? En la banca, Pablo, ¿cómo perciben esta necesidad de agilidad, ¿no? Pasada la contingencia, en la medida en la que lo hemos pasado, porque sin embargo todavía no terminamos de cruzar este túnel, ¿cómo ve la nube en términos de aportación de valor en la generación de esta aceleración, exigencia del mercado hacia los usuarios de la banca? Bueno, Carlos, yo creo que la nube por sí sola pues ya presenta beneficios que van en esa misma dirección pues de velocidad y agilismo, ¿cierto? El hecho de no tener que administrar infraestructura local ya genera pues unas ventajas enormes, no solo pues como para el personal que interactúa con la administración de esa infraestructura, sino también para los clientes, ¿cierto? Quienes son los que finalmente perciben ya sea pues la mejora o los inconvenientes en el servicio. Digamos que al tener innumerables opciones para el uso de un servicio e incluso en la mayoría pagar solamente por el tiempo en que lo usas, también te permite ahorrar tiempo y dinero. Y esto a su vez se ve reflejado en pasos más rápidos y constantes a producción, ¿cierto? Eso se traduce en experiencias digitales con altos niveles de servicio. Ahora recordemos, pues esto es un proceso y como todo proceso, pues tiene unas etapas y hay una de las etapas pues que son previas a este punto y creo que muchas compañías quisieran llegar es conocimiento y formación. ¿Por qué recalco tanto en ese punto? Porque es vital que los colaboradores tengan los conocimientos y habilidades para afrontar una migración a nube, que permita pues planificar como esos periodos de transición y una migración segura de las cargas de trabajo. El tema de formación es importante, o sea, no quiere decir que si decidí irme para nube, entonces ya obtuve todos los beneficios, ¿cierto? Obviamente sabemos que hay una curva de aprendizaje en la que todos los colaboradores deben pasar. Debemos llegar pues como a cierto punto de madurez para poder como tener esas ganancias pues que estaba nombrando acá. Perfecto. Y bueno, pues en el negocio del cemento, Iber, qué tan relevante se vuelve esa agilidad y los productos digitales bajo el entendido de que lo que entregas es cemento y asesoría, tus construcciones, etcétera, ¿no? Que veo por ahí una gran construcción atrás de ti. Entonces, seguramente ustedes tienen grandes retos para lograr edificar cosas como edificios tan grandes y complejos como puede ser. ¿Cómo lo está haciendo Cementos Polpaico y qué tanto realmente la nube es ese disparador de agilidad y aceleración en términos de tus productos y tu oferta de valor al mercado? La nube para nosotros es un elemento clave, como tú bien lo dijiste, en nuestro caso, que el cemento, el hormigón, que es lo que despachamos, llega a ser un commodity. Claramente nosotros no vamos a hacer la distinción desde el producto, lo vamos a hacer desde el servicio y desde la manera como dotamos los servicios en torno a estos dos grandes productos que ponemos en el mercado. Entonces, allí la nube juega un rol fundamental para nosotros en el desarrollo, por ejemplo, de aplicaciones que nos permitan darle a los clientes toda la trazabilidad y la capacidad de hacer autogestión, un e-commerce para que ellos puedan hacer las compras de manera autónoma y con programación propia. Y allí nosotros hemos explotado en la nube y hemos encontrado grandes aceleradores. Hoy la nube lo que te da es el beneficio, por ejemplo, de tener un plugin, una librería que te permite acelerar el proceso de la construcción. Construcción me refiero a código de nuestras aplicaciones o de nuestras páginas.
Entonces tú dices, oye, yo quiero de una manera eficiente y con una buena experiencia de usuario mostrar mi catálogo de productos, y quiero que el cliente pueda hacer trazabilidad de todos los pedidos, o quiero poder mostrarle en el GPS por dónde va el despacho, y el hecho de que tú puedas traerte una librería, un plugin que ya trabaja esa parte muy bien, te acelera muchísimo la capacidad de poner tú prontamente en productivo y en el mercado tu servicio. El desafío que esto te trae es que a veces comienzas no solo a competir con las otras empresas que ofrecen lo mismo, sino también comienzas a competir con la industria y esta necesidad constante de estar en vanguardia. Pero es un lindo desafío, lo asumimos con gusto. Muy bien, y bueno, y la verdad es que hablando de diferenciación, ¿no? O sea, en un mercado donde, como bien dijiste, es el commodity, ¿no? La diferenciación en términos de la experiencia de tu cliente, ¿no? En términos de la forma de llegar al mercado de manera ágil y eficiente, la conectividad. La conectividad hoy en día es uno de los grandes retos en términos de la nube, y desde el punto de vista de que todo lo puedes tener maravillosamente construido en la nube, como cada uno de ustedes veo que ya lo aborda, pero la conectividad desde el punto de vista de la conexión, del medio de conexión para llegar a esa data, para llegar a ese cómputo, es un reto. ¿Cómo lo enfrentan ustedes, ¿no? Porque finalmente esto es un ecosistema y un sistema donde todas las piezas del rompecabezas y todas las piezas en la cadena juegan un valor relevante. La conectividad no es ajena, ¿no? Cuando hablamos de una estrategia y un pensamiento de un viaje a la nube. En el caso de mismo, regresando contigo, Iber, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo haces para conseguir la diferenciación en la cadena completa? Mira, aquí cuando hablamos de conectividad y entendiendo que lo que estamos conectando son nuestros productos, nuestros servicios con las necesidades de los usuarios, hay que hacer un cambio de perspectiva y entender que la nube lo que te ofrece es una plataforma, ¿sí? Y tenemos que empezar a incorporar en las estrategias digitales de nuestras empresas el concepto de centralización en el cliente, ¿sí? El customer centric, que se llama mucho en inglés. Entonces, esto se trata de pensar por y para el cliente y cómo le puedo ofrecer yo a mi cliente cobertura para todas sus necesidades. Y cuando tú lo piensas un poco, para tú dar respuesta, en nuestro caso, a un despacho, esto tiene que ver con capturar pedidos, con darle trazabilidad de dónde está el despacho, y eso tiene que ver con conectividad en el GPS, tiene que ver con cómo segmentamos nosotros a nuestros clientes, esto tiene que ver con conectarnos al CRM. Y finalmente, la nube te juega un rol fundamental, lo que hace es conectar al cliente con todas las soluciones que yo tengo de negocio a lo largo de mi cadena de suministro, y yo le voy aportando información lo más certera, lo más en tiempo real, que cubra con su necesidad de certeza sobre nuestro despacho. Así es como nosotros interpretamos acá el valor que nos puede agregar la nube, como una plataforma integradora y como única fuente de prácticamente omnicanalidad para todas las soluciones que nosotros ponemos a disposición de nuestro servicio. Y en el sector educativo, los chavos hoy en día, bueno, chavos como decimos en México, en el sector educativo, en la universidad, ellos nacieron ya digitales, ¿no? Los que están ahorita estudiando en la Universidad de los Andes ya nacieron digitales, están acostumbrados a estar conectados y son exigentes en términos de la conexión, ¿no? Nacieron con un dispositivo en la mano. ¿Cómo manejas la conectividad en términos de la experiencia del estudiante, que es, pues, al final del día el receptor del servicio con el cual tú estás proveyendo, ¿no? La infraestructura de nube? ¿Cómo gestionan eso? ¿Cómo haces la diferencia y cómo manejas la experiencia desde el punto de vista de la conectividad, del medio de conexión, en la experiencia del estudiante, Carlos? Pues Gustavo, así como dices tú, los chavos son nuestra razón de ser, ¿no? Acá en la universidad, pues nuestros clientes, y es el usuario fundamental ahí para todo. Y la apuesta es estar siempre disponibles para ellos, ¿no? Digamos que la nube nos permite eso, siempre estar disponibles con temas de replicación de data, de accesos por diferentes canales. Siempre estamos ahí disponibles para que ellos puedan acceder a sus materiales y contenidos, igual que los profesores también para nosotros son clientes fundamentales y razón de ser. Por ejemplo, personas que están haciendo doctorados no sé, desde Europa se conectan acá a la universidad, entonces sacamos provecho de plataformas de borde pues para que ellos accedan a sus contenidos y demás, y pues no haya latencia porque están al otro lado del mundo, ¿no? Ese tema de nube nos ha permitido pues facilitar esos accesos de manera bastante interesante.
Sin duda un reto, y cuando estás hablando de satisfacción del estudiante, pues todo, un mayor reto, entendiendo que el consumidor nació siendo digital, ¿no? Entonces, ahora, cuando hablas de la conectividad y lo que tienes en juego es dinero, ¿no? Lo que tienes en juego en términos de la banca es tus ahorros, tu dinero depositado en un lugar, sabrás de dónde está lo que representa el capital que yo tengo, cómo gestiona la banca ese tema de la conectividad, la experiencia de no tener ansiedad de lo que está pasando con mi dinero y querer checar mi saldo cada 5 minutos para saber si el dinero sigue ahí. ¿Cómo es la experiencia, el manejo de la experiencia del cliente de la banca, del sector financiero, cuando estamos hablando de esa conectividad, Pablo? Gustavo, pues para nosotros el cliente también pues, es el core, y siempre pues esperamos que en el momento en que lo requiera haga uso de sus servicios, ¿cierto? Independiente, creo que así como en el sector educativo es importante, pues en el sector financiero también, independiente de donde estés ubicado, ¿cierto? Entonces, ofrecer servicios con una disponibilidad 7x24, pues digamos que, pues donde yo implemento arquitecturas resilientes para que ese servicio esté totalmente disponible en todo momento. Digamos que eso hace parte de las mismas ventajas de la nube, ¿cierto? Entonces, pues digamos que haciendo la comparación pues, con lo que conocemos como tradicionalmente infraestructuras pues, locales o en data centers privados, pues podemos ofrecer lo mismo, pues digamos que podemos ofrecer en términos de disponibilidad, digamos que servicios muy similares, pero la nube pues ofrece, digamos que componentes adicionales que te permiten que, por ejemplo, tu arquitectura sea totalmente escalable, ¿cierto? Que ante picos de tráfico que se pueden ver en cualquier momento, tu arquitectura escale sin ningún inconveniente, ¿cierto? Cuando tú tienes una arquitectura tradicional, digamos que un poco más bajo los métodos tradicionales, pues que se llaman, que conocemos, es difícil, digamos que adaptarse a esas cargas que son, pues que pueden ser de un momento a otro, ¿cierto? Que no sabemos en qué momento van a crecer, incluso para el sector financiero es así, o sea, en una quincena, hablamos de quincena cuando van a hacer el pago de la nómina, de los salarios, ¿cierto? En unas primas, pues sabemos, por ejemplo, en un viernes negro, pues sabemos que la transaccionalidad se sube a picos que de pronto bajo arquitecturas tradicionales pues no podríamos soportar de la misma forma, ¿cierto? Entonces, la nube ya nos trae pues como, digamos que ese tipo de retos y ese tipo de ventajas, ¿cierto? Frente a ese tipo de disponibilidad del servicio. Sin duda, el tema de la escalabilidad, ¿no? Una de las características de la nube y sus atributos que usada adecuadamente te permite precisamente no preocuparte por la predicción de la demanda, ¿no? Que eso es básicamente lo que tú estableces. Ahora, ese es en términos del cómputo y todos han hablado del tema del acceder a los contenidos en el caso de los estudiantes, de la información, ¿no? De la producción en términos de la cadena de suministro, en el caso del cemento, el tema de las transacciones en cajeros automáticos o en ventanilla o en donde resulte ser los productos digitales, aplicaciones. Pero al final del día, atrás de todo eso hay información y data y información muy sensible. La seguridad, ¿no? Mencionaba al principio el tema de la seguridad, ¿no? Si bien es cierto que la nube por sí misma puede tener un nivel y un componente de seguridad relevante, ¿qué tanto ustedes creen que la nube realmente es un riesgo en términos de la información de sus empresas?
¿Y qué están haciendo, qué hacen o qué deberían de hacer en términos de proteger la información? Porque hay muchos mitos y realidades alrededor de la seguridad. Ustedes que son expertos y que están a cargo de todas estas funciones en sus organizaciones, ¿qué opinan alrededor del tema de la seguridad? ¿La nube es segura? ¿La nube no es segura? Y si no lo es, ¿qué hacer al respecto? O si es, que también hay que hacer al respecto. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, alrededor de eso, Carlos, en términos de la información de los estudiantes, el contenido, que es el activo, ¿no?, con el cual los estudiantes aprenden? ¿Cómo lo proteges? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué opinas al respecto? Sí, Gustavo, pues digamos que el tema ahí, básicamente las personas muchas veces tienen en la cabeza que porque está en la nube ya está protegido. Y digamos que la responsabilidad es del proveedor de la nube y ya, ahí murió todo. La verdad, pues los controles tienen que venir por parte y parte. Gran parte es de nosotros como usuarios de estos entornos. Eh, y pues básicamente es configurar un backup de nuestra parte, de las máquinas, mirar temas de replicación de datos por si tenemos pérdidas o caídas. Los controles tienen que venir por parte de nosotros como usuarios específicos del servicio de cloud. Y pues en efecto, yo creo que es muy parecido, pues podemos compararlo con un on-premise, en donde pues depende es netamente de nosotros ese tema de seguridad, ¿sí? Los controles los implementamos nosotros como usuarios de nube. Muy bien. Y en el caso de Cementos Polpaico, Iber, ¿qué opinas tú el tema alrededor de la seguridad, la exposición al riesgo, etcétera? ¿Mito, realidad? ¿Cómo lo abordas? No, yo creo que hay muchas certezas y Carlos dio de pleno en el clavo. Tú tienes una gran ventaja cuando trabajas con soluciones cloud, que es que si sufres un ataque, te están atacando a la nube y no necesariamente al data center, en donde tú tienes los procesos tal vez más críticos alojados en tu compañía. Ahora tienes que proteger mucho los datos, ¿sí? La encriptación de los datos en la transferencia, en ese enlace que te conecta a ti con esa nube. Y lo que dijo Carlos antes, la política de respaldo. Entonces, si esa nube se llegara a caer, bueno, cuál es la data más actualizada que yo puedo tener en el menor tiempo posible y cómo rápidamente se me cayó un servicio y se levantó otro y mi compañía sigue operando. Ese es el fundamento de todos los tiempos para la seguridad cloud. Y sin duda, en tiempos de pandemia, el tema de la seguridad se volvió un tema, ¿no? Porque creo que se disparó el tema de los ataques, ¿no? Cada vez vimos más recurrentemente en los medios, ¿no? El cómo compañías que anteriormente y con gran renombre y que uno pensaría invulnerables fueron atacadas. Entonces, obviamente en un negocio como el de la banca, lo que tienes en juego es dinero, mi dinero como usuario de la banca. Al final del día da un poco de miedo, ¿no? Entonces, y claramente se disparó exponencialmente la vulnerabilidad y el ataque de los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se protege la banca ante situaciones como esas, Pablo? Bueno, Gustavo, yo creo que hay que tener muy claro ese modelo de responsabilidad compartida. Ahorita lo mencionaba Carlos, el hecho de migrar a la nube no significa que dejemos del lado del proveedor de nube, digamos que esa seguridad de la información, pues, ¿cierto? Que es el activo más importante y que más debemos cuidar, ¿cierto? Digamos que hay muchas medidas de seguridad a nivel de los grandes proveedores de nube, ¿cierto? Tenemos sistemas de suministros eléctricos, mantenimientos a la infraestructura, revisiones periódicas de amenazas, pero pues digamos que eso nos da cierta tranquilidad para migrar, pero pues hay otra parte que es responsabilidad del cliente, donde ya hay que empezar a revisar, pues vuelvo y repito, porque hace parte el tema de arquitecturas resilientes, el tema de arquitecturas escalables, la parte de cifrado de datos, revisar muy bien, porque pues en una migración convivimos todavía con servicios on-premise. Entonces, pues digamos que es muy importante que en esa migración mis datos estén viajando seguros, entonces que pueda tener un canal cifrado, el uso de llaves, de secretos, ¿cierto? Todo eso pues
que finalmente nos va a permitir como proteger nuestra data. Y adicional, pues, controles, digamos que a nivel, podría decirse, perimetral, para proteger también el acceso desde redes externas, el acceso desde afuera, ¿cierto? El hecho de estar en nube, en un tenant o en una cuenta, o como se quiera llamar, pues no significa que un externo no pueda acceder a ella, ¿cierto? Que alguien que es ajeno a la compañía no pueda acceder. Entonces, son puntos que hay que tener muy, muy presentes, y por eso hablaba mucho también del tema de formación, ¿cierto? Sabemos que, o sea, es importante mucho como ese acompañamiento por parte del proveedor. Muchas veces, o sea, en primera instancia no vamos a tener todo nuestro personal capacitado. Sabemos que el conocimiento se va adquiriendo es en el camino, y la experiencia se va adquiriendo es haciendo, ¿cierto? Hands-on. Y, y digamos que en esa primera etapa, pues es muy importante el acompañamiento de ese proveedor de nube para que él esté, pues digamos que tengamos pues como esas consultorías especializadas, tengamos todo ese apoyo durante la implementación de nuestros servicios, para evitar pues el acceso de posibles atacantes. Sin duda apasionante el tema de la seguridad en la nube, ¿no? Y un gran reto y una gran responsabilidad. Y también diría que recojo que la reflexión que escucho de los tres es: cuando empiezas un viaje a la nube ya no hay retorno. Si hay retorno, no hay retorno. ¿Qué opinan ustedes alrededor desde el punto de vista de una compañía, una organización? ¿Cuál es la clave para hacer una migración a la nube de forma exitosa, que se adapte a las necesidades de todo el tipo de empresas, de todo tipo de organizaciones, de instituciones, y que no desencadenen un regreso al pasado, ¿no? Y que eventualmente acabe siendo más bien un viaje exitoso? ¿Qué opinan al respecto para, digamos, recoger en la trinchera donde ustedes se desempeñan y donde pues no hay opción? Una vez que empezaste, hay opción? ¿Qué opinan al respecto? Iber. Mira, yo lo que te puedo decir es que todo esto gira en torno a la estrategia digital. Lo mencionamos antes, lo voy a reforzar ahora. El viaje a la nube por sí misma no aporta ningún valor. Para el usuario final no va a haber ninguna diferenciación, va a seguir consumiendo las mismas soluciones, va a seguir teniendo la misma data disponible. Y si esto es exitoso o no, tiene que ver con la adopción. Y la adopción pasa por entender cómo esto le va a aportar valor a tu negocio. Entonces, cuando tú estás en la nube, y ya de acuerdo, los indicadores económicos hablarán por sí solos en cuanto a administración, ¿verdad? En cuanto a pago flexible o licenciamientos un poco más flexibles también en cuanto a concurrencia de usuario y no licencias nominadas. Eso ya está bien, pero es una cuestión que va a ver mucho la gente de TI con el CFO con suerte. Pero cuando tú quieres que el negocio entienda que hay valor en la nube, esto viene dado por la suite de productos que la nube te pone a disposición. Entonces, cuando tú puedes empezar a hablar de lo que les listaba hace un rato: inteligencia artificial, machine learning, IoT, aceleradores en la construcción de páginas web, aplicaciones móviles, etcétera, allí el negocio dice: oye, esto fue un éxito, ¿eh? Yo llegué a un punto en el que estoy consiguiendo elementos que realmente me hacen la distinción, que permiten diferenciar mi producto, mi servicio en el mercado. Esa es la clave para que esta adopción sea buena. Yo creo que una vez que vas a la nube es difícil que regrese, sobre todo por los recursos que tienes que inyectar para hacer este trabajo, pero sí te puedes quedar con una sensación de derrota y puede que para adelante declines un poco, ¿no? La decisión de seguir llevando a la nube elementos y voy a por ahí retomar al on-premise. Pero para que eso no pase, una estrategia digital. Fíjate que yo hablo de estrategia digital, no hablo de transformación digital, para que se entienda que la estrategia tiene que ir asociada a la estrategia del negocio. Es como la tecnología apalanca mi negocio. Para mí esa es la clave. La transformación digital, tan usado hoy en día como término en muchas trincheras, ¿no? Y que luego la gente cree que solamente es tecnología y al final
es todo. En la banca, la estrategia digital, la transformación digital, Pablo, ¿cuál dirías? ¿Hay una vuelta de retorno? No la hay. La banca ha sido una de los sectores, de las industrias que ha cuestionado mucho la banca desde el punto de vista regulatorio, etcétera, pero finalmente también uno de los mayores usuarios de nube. En la banca de Bancolombia, en el caso de ustedes, Pablo, ¿cómo ves este punto, esta reflexión que hacían? Bueno, Gustavo, en la misma línea de Iber, creo que un journey to the cloud es difícil retornarlo a los modelos tradicionales. Para mí, digamos que hay 4 puntos importantes como en esa definición, pues como para tomar esa decisión finalmente. Es hacer un análisis que permita evaluar cuáles son las necesidades y los requisitos que se esperan cubrir con esa migración. Por otro lado, tener claro el presupuesto que se va a utilizar. Digamos que es normal que al principio pues se pague un poco de más, pues porque vamos a estar conviviendo con algo en tierra y empezando a implementar en nube, pero pues esperamos que en algún momento la balanza se empiece a inclinar más pues como a esos ahorros. Por otro lado está definir un plan y una estrategia de migración, y por último seleccionar un proveedor de cloud. Lo que mencionaba ahorita, pues tener un acompañamiento, consultorías especializadas, tener ese apoyo durante y después de la migración es vital. Gracias, Pablo. Y bueno, a lo mejor de pronto medir el tema de ¿hay retorno o no hay retorno desde el punto de vista de una empresa? Pero ¿qué pasa en el sector de educación? ¿El estudiante va a aceptar de regreso a las cosas del pasado? El sector de educación, ¿cómo lo enfrenta? ¿Hay retorno, no hay retorno? Estimado Carlos, ¿tú qué dices? ¿Cómo lo ve la Universidad de Lozano? Bueno, Gustavo, pues concuerdo con Pablo y con Iber. Digamos que el tema para ellos básicamente es de cierta manera transparente. Los temas de acceso digital para los chicos va a continuar, eso sí, no hay vuelta atrás, pues. Y pues creo que el éxito radica en tener un plan claro de adopción, así como lo decía Iber. Saber qué cargas de trabajo sacar el mejor provecho pues, de las tecnologías de la nube. Y pues con respecto a comportamientos, yo creo que en estos temas no hay que improvisar, así como nosotros ahorita estábamos diciendo que es básicamente imposible devolverse, es muy complicado, entonces la improvisación creo que sobra en este escenario. Hay que estar bien seguros de lo que queremos hacer, una buena planeación y llevar allá lo que en verdad tenemos seguro que nos va a dar rendimientos y va a ser un beneficio para todos, tanto clientes como administradores de plataformas. Pues escuchándolos, digamos que entonces vemos un viaje a la nube como un viaje que no regresa al punto original, ¿no? Entonces, y una conversación en la que el negocio, el usuario, el cliente, el estudiante, pues cada vez va a pedir cosas más sofisticadas que seguramente el negocio, el área que se hace cargo del mercado al final del día, tendrá que entender que pensando en la tecnología como el habilitador, ya lo decía Iber, digamos que nos va a llevar con boleto de ida y no de regreso. Entonces, para cerrar el panel, y la verdad es que está muy interesante, pero el tiempo nos va comiendo y el reloj sigue avanzando, y para tratar de cerrar este panel y con todo lo que hemos hablado y las reflexiones que hemos tenido y este intercambio de ideas, me gustaría básicamente que ustedes en sus propias palabras me ayudaran en las reflexiones finales de qué le dirían a todas esas compañías, a todo eso, el sector académico, el sector de instituciones gubernamentales, el sector de la banca, el sector de la manufactura, el sector de la cadena de suministro, etcétera, el retail. ¿Qué le dirían a esas compañías que todavía no inician su viaje a la nube o que están analizando, que nos están escuchando hoy? Espero que
que muchas compañías de distintos giros en toda la región de Latinoamérica nos están participando el día de hoy. ¿Qué le dirían alrededor de la experiencia que ustedes han tenido, alrededor de este proceso de disrupción a través de la pandemia? Pero como hablábamos al principio, esto es algo y una tecnología que empieza desde hace muchos años atrás. La pandemia en realidad no la inventó. ¿Qué le dirían a todas esas empresas que hoy en día están participando, que nos están escuchando, alrededor del viaje a la nube? ¿Qué les compartirían y qué consejos, qué recomendación les darían para alguien que pues seguramente va a enfrentar lo que ustedes ya están enfrentando? Carlos, empezamos con el sector académico, el sector educativo. Claro que sí, Gustavo. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Darle la oportunidad al tema de las nubes es esencial. Digamos que no es un tema por moda. Es un tema que se ha convertido para solucionar problemas que actualmente son latentes en cualquier tipo de compañía, ¿sí? Digamos que acá las recetas ya están hechas, como lo decía anteriormente. Por ejemplo, soluciones que apoyan inteligencia de datos, es solo consumirlas, pues, y vemos los beneficios de consumir esos servicios ya hechos por parte de especialistas en esos ramos. Y pues nosotros básicamente nos enfocamos netamente en los servicios de cara al usuario, no tanto en lo que hay atrás del telón, pues por decirlo así, sino de cara al usuario garantizamos que tengan un excelente servicio y demás. Tener la oportunidad es algo súper interesante y uno se lleva muchas sorpresas con todo lo que va encontrando ahí de a poco en estos servicios de nube. Sin duda, y la diversión nunca falta, ¿no? Pablo, la banca, Bancolombia, ¿qué le dirías a nuestros invitados que, como tú, seguramente tienen esa inquietud del viaje a la nube? ¿Qué les compartirías desde tu trinchera de la experiencia? Gustavo, yo creo que son muchas ventajas las que vemos en la nube. Accesibilidad, pues lo hemos mencionado durante toda la sesión, accesibilidad, reducción de costos. Hay algo muy importante que es reducir la huella de carbono, ¿cierto? Las empresas que quieren aportar pues como ese granito al medio ambiente. Y hay un tema muy importante que estuve investigando acerca de la igualdad. Pues hablan de igualdad porque la nube permite que tanto pequeñas como medianas empresas estén en las mismas condiciones de juego que las grandes, ¿cierto? Esto que digamos que nos permite, eso nos permite potenciar un mercado más justo e igualitario con respecto al acceso a la tecnología y de alguna forma los pone a todos en el mismo campo de juego. Entonces me parece que es una ventaja que pues de pronto esas pequeñas empresas que están viendo el viaje a la nube como, no, eso solamente son para empresas que tengan más de 1,000 trabajadores o algo, no, es mentiras. Digamos que eso es una de las grandes ventajas, el hecho de poder acceder a tus servicios, pues digamos que obtenerlos, implementarlos sin necesidad de un contrato con un macro proveedor, macro fabricante, te pone pues como en beneficio o te pone más bien, digamos que en la misma línea de esas grandes empresas pues que sabemos que normalmente licitan y que ejecutan e implementan digamos que sus soluciones tecnológicas con esos grandes proveedores, ¿cierto? Entonces, el hecho de estar pues como en la misma línea, obviamente ofrece una ventaja gigante para esas empresas que de pronto están dudando todavía pues como su viaje a la nube. Interesante, y sin duda la banca juega un papel importante en términos de empujar a las pequeñas, medianas empresas para precisamente, ¿no? Y nuestros países en Latinoamérica, pues sin duda, como en muchas partes del mundo, la pequeña y la mediana empresa es clave para la generación de empleos, y vaya que ahora los necesitamos en esta etapa difícil, ¿no? De reactivación económica en la nueva normalidad. Y entonces, Iber, Cementos Polpaico, ¿qué opinas alrededor de estas reflexiones finales? ¿Y qué nos puedes decir? ¿Qué consejo le das a la audiencia en términos de lo que va a enfrentar, lo enfrenta, no lo enfrenta? ¿Qué opinas? ¿Qué le puedes compartir a
a las compañías que nos están y a las empresas e instituciones que nos están acompañando el día de hoy? Mira, mi reflexión para las empresas que todavía tienen algún nivel de incerteza con el viaje a la nube es que todo tiene su momento, ¿sí? Las industrias tienen su momento y las empresas también tienen un nivel de madurez y no son necesariamente el mismo. Nosotros en nuestro rubro, las personas que estamos acá o todas las personas que nos acompañen, tenemos líderes en nuestra organización de mayor o menor edad. Y eso no es ni bueno ni malo, pero sin duda que influye mucho en la capacidad que ellos tienen, uno, para absorber tecnología y otro, para percibir el valor que eso le puede dar al negocio. Entonces, entendiendo que todo tiene su momento y su lugar, esto se trata de hacerlo con conciencia. Entonces, mi sugerencia para ellos sería que se hagan algunos planteamientos. El primero es, ¿cuál es mi estrategia digital? ¿Sí? En nivel de madurez, de digitalización, ¿en dónde quiero estar? O sea, en una escala del 1 al 10, quiero ser un 10, quiero ser un 7, quiero ser un 5, y a partir de ahí medir ese gap. ¿Cuáles son las oportunidades que me estoy perdiendo por no haber iniciado ese viaje a la nube? Y si lo inicio, y como decía acá Carlos Pablo, que esto no es necesariamente solo una moda, bueno, ¿cuáles son las amenazas y los riesgos? Porque también hay en todo este asunto. Entonces, bueno, ¿cuáles son los riesgos que yo voy a asumir por iniciar este transitar? Yo creo que si tú contestas estas inquietudes y tienes bien clarita tu película, luego viene una inercia muy parecida a la de sostenibilidad, ¿viste? Todo el mundo anda hablando ahora de las economías circulares y todo el dinero verde. Esa misma inercia empieza con la nube una vez que tú tienes muy clara tu estrategia. Yo escuché hace unos días una reflexión que me gustó mucho y creo que aplica en este caso, que dice, el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años. El segundo mejor momento para plantar ese árbol es hoy. Entonces, bueno, si lo vas a plantar hoy y vas a empezar este transitar, tienes que hacerlo con la certeza de entender qué es lo que estás buscando y qué es lo que pones a disposición. Esa sería mi reflexión para los que nos acompañan. Como quien dice, nunca es tarde para empezar, ¿no? Entonces, pues yo les quiero agradecer. Me gustaría recapitular con algunas ideas generales de lo que se ha dicho durante este día. Hablamos del momentum, la nube, el journey del cloud, el viaje a la nube es un momentum y hoy en día hay muchas mayores condiciones, hablando de lo que decía Pablo, el tema de la democratización de la tecnología. Hoy en día la nube democratiza el acceso a la tecnología, lo cual permite que ya no sea solamente supeditada a las grandes organizaciones, a las grandes empresas. Algo muy interesante que también mencionó Pablo, el tema de la huella de carbono, que parecería que no juega, pero juega relevantemente, ¿no? Y hoy en día en la conciencia de las nuevas generaciones en el sector educativo seguramente es algo que les transmiten. El tema de la accesibilidad, ¿no? Es decir, puedes hoy en día brindar muchos servicios desde donde sea, la agilidad, la velocidad a la que puedes hacer las cosas. Sin duda, la nube te la posibilita. La eficiencia, no hay que perder de vista, al final de cuentas, aquí ya vemos instituciones que tienen por propósito hacer ganancias y evidentemente la eficiencia, el bajar los costos, el ser cada vez más óptimo en términos del uso del capital, el uso de los recursos es claramente importante. Es el tema del negocio, ¿no? La conexión en términos de la estrategia digital que dijo Iber, ¿no? Es cómo el negocio al final del día es parte de este viaje a la nube. No es un viaje del área de tecnologías, eso no es un viaje de la empresa a partir de la tecnología y habilitado por la tecnología en el propósito de sus clientes, en términos de la satisfacción de los clientes. Y obviamente en términos de poner en una balanza los riesgos y el beneficio. Y nunca es tarde para empezar, como cerraba Iber. Les agradezco, la verdad, ha sido una charla muy interesante. Una de las cosas bonitas de este trabajo es poder interactuar con clientes como ustedes de diferentes procedencias, industrias, con diferentes necesidades, pero donde el común denominador es finalmente todo lo que acabamos de decir. La verdad, yo les quiero agradecer la participación, cerrar este panel, dándoles las gracias a nombre de Axity, el que ustedes hayan tomado este espacio, que nos hayan regalado parte de su tiempo, sus reflexiones, sus experiencias, y sin duda para quienes nos están escuchando es oro molido el poder contar con este espacio donde en una forma virtual, donde las barreras de la distancia, ¿no? Y el espacio se rompen para permitir el acceso a
la experiencia de todos ustedes. A nombre de Daxiti, muchas gracias. La verdad es que yo me voy con mucho más conocimiento de lo que había aprendido hasta hace un momento, así que les agradezco esa generosidad para compartirnos su experiencia. Y a la audiencia, pues darle las gracias por este espacio. Carlos, Pablo, Iber, gracias, hasta la próxima y hasta el próximo Axity Day. Les doy las gracias a nombre de Axity. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Gustavo, hasta luego.